Muy bien, buenas tardes para todos. Hoy la dinámica que nos propone el profe Luis es hablar un poco sobre la distribución de los activos y el control de riesgo. Perdón, estoy de babysitter con la gorda. Eh, según, ¿Cómo se llama? Bueno, un poco de gestión de riesgo y cómo diversificar la cartera sin que esté sobre diversificada. ¿Sí? Exactamente. Por ahí va la cosa. Bueno, si querés, Luis, arrancá y yo te voy Bueno, transmitiendo bocaditos y después pasamos al otro tema. dale, dale. Bueno, a razón de las cuestioncitas que estuvimos charlando durante la semana, es que se nos ocurrió armar como una pequeña presentación. A ver si comparto pantalla. Ahí se está compartiendo. No, Prato. Compartir. Ahí creo que sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, a razón de lo que estuvimos charlando en la semana, es que salió la idea de armar una pequeña presentación con una esquelita, como para plantear algunas cuestiones que por ahí se nos van en el día a día cuando estamos aturdidos de tantas acciones y de tantos movimientos en el diario. Así que bueno, surge este tema, que es cómo construir el capital a través del tiempo, ¿no? Eh, y ahí para dar inicio es que me pareció sumamente interesante esta frase que se le atribuyen a Kiyosaki, que es no es cuánto ganas, sino cómo lo conservás y lo podés hacer crecer, ¿no? Que creo que es el objetivo final de todos como inversores, ¿no? Ir armando una porción de capital para que ese capital trabaje para nosotros y no estar todo el día teniendo que estarle encima comprando y vendiendo y demás como suele suceder. Ahora bien, eh, para esto tengo que tener claro una serie de principios, ¿no? Tengo que tener en claro una serie de metas o objetivos que cada cual los va a saber, ¿no? Eso va a depender de la persona. O sea, mi meta es realmente irme de vacaciones, comprarme una casa, comprarme un auto, llegar a una jubilación o a la codiciada libertad financiera, que es lo que por ahí se escucha hablar mucho y no veo que haya profundidad también en su análisis, y que es justamente eso, que la libertad financiera es posible. Es posible desde el punto de que cada cual vive eh, en determinadas condiciones y con determinado dinero. Y todos tenemos un número. O sea, llegado a ese número, es probable que alcancemos la libertad financiera, pero para eso, estudio, silla y demás, ¿no? ¿Cómo voy a manejar mi capital cuando alcance a tenerlo? Y ahí surge la segunda cuestión, que es la temporalidad. O sea, ¿qué plazo le voy a dar yo a mis inversiones? ¿Qué plazo tienen mis objetivos? ¿Cómo calculo yo el tiempo? ¿Qué tiempo espero para mis inversiones, ¿no? Y para ejecutar esa idea, lo que tengo que plantearme son una serie de estrategias que, van a ser propias de cada persona, ¿no? Pero las más comunes son el Un ahorro. segundito, Luis. La temporalidad y los objetivos tienen que ser también lógicos y cumplibles. O sea, no sirve de nada decirme, sí, mi objetivo es comprarme un Lamborghini Diablo y voy a ahorrar 10 centavos por día para hacerlo. Exactamente, Uno tiene que tener la conciencia de que cuando hablamos de ahorro y cuando hablamos de estrategias, hay un porcentaje del capital que tiene que estar destinado irremediablemente para ese fin y reservarlo para ese fin con un objetivo lógico en un plazo lógico también. Si una persona tiene 80 años, no sirve para nada de ahorrar exact- 10 centavos por día. exactamente. Por eso es que una de las estrategias, o sea, las estrategias van a ser tan diversas como la persona en sí, porque cada cual sabe qué plazo tiene y para cumplir esa meta y cómo va a lograrlo. O sea, a través del ahorro, de la reducción de gastos, de crear una fuente de ingreso nueva, tal vez aprender una nueva habilidad, o a través de la inversión, que es lo que nos agrupa en esta circunstancia, ¿no? En este momento. Ahora, para eso tengo que conocer mi perfil como inversor,
que lo hemos visto en infinidad de lugares, es lo primero que te preguntan cuando uno entra a un broker y por ahí uno lo pasa por alto y se mete en la vorágine del día a día y no vuelve a replantearse cuál es realmente mi perfil como inversor. ¿Por qué? Justamente porque ese perfil va a ir cambiando con el tiempo, como dice Rodri. No es lo mismo un chico que arranca en el mundo de las inversiones con 18 años y que puede permitirse quebrar, o sea, puede permitirse que su capital, porque tiene tiempo para rehacerlo, que una persona que ya está entrada en años y no tiene justamente ese tiempo. O sea, esa persona lo tiene que cuidar de otra manera. Y ahí es donde nacen las típicas preguntas del perfil como inversor, que es de hablar, o sea, que tiene una serie de tips, una serie de puntos que tengo que darle importancia. El primero es, ¿cuánto capital del que yo gano en el mes yo le puedo destinar a las inversiones? Esa es la pregunta base que todos deberíamos hacernos. Tal vez un mes le puedo destinar un poquito más, otro mes un poquito menos, pero siempre yo tengo que ir sabiendo qué capital voy a destinar a las inversiones justamente, ¿no? Después, ¿cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Cuánto yo me puedo permitir perder? Porque no es lo mismo tener una tolerancia al riesgo alta que baja justamente, ¿no? A razón de lo que venimos hablando. El horizonte temporal, que es básicamente eso, ¿a qué tiempo yo espero que mi inversión dé resultado? Y después, ¿qué conocimiento tengo realmente de los productos financieros? ¿No? Porque no todo es acciones, no todo son stocks, sino que hay miles de herramientas que se pueden ir utilizando para justamente construir mi capital. Otra cuestión clave es el tiempo que le puedo dedicar a mi cartera. Porque no es lo mismo una persona que puede darse el lujo de estar todo el día siguiendo una acción o puede monitorearla una vez a la semana o 5 días, o una persona que realmente no tiene interés en monitorearlas. Por eso, para cada tipo de persona va a haber un tipo de activo. Y ahí es donde, conociendo justamente esos tips, es que me va a arrojar qué tipo de inversor soy. Yo soy un inversor conservador, que busco estabilidad y preservar el capital. Soy un inversor moderado que quiero crecimiento y seguridad, o soy un inversor agresivo que quiere maximizar rendimientos. O sea, eso lo tengo que tener en cuenta. Ahora bien, depende de cada tipo de inversor que yo sea, ahí voy a tener una serie de activos para ir invirtiendo. Por ejemplo, unos porcentajes que se manejan generalmente es si yo soy una persona conservadora, que yo no tengo ganas de entrar en maximizar mi rendimiento de manera acelerada, entonces puedo dedicar una renta fija, el 70-80%, que es la gran parte de mi cartera, la puedo tener en una renta fija. Y solamente a la renta variable dedicarle un 10 o un 20%. ¿Por qué? Porque yo conozco que la renta variable tiene justamente sus riesgos. Yo puedo obtener mejores rendimientos a través de la renta variable. Eso es obvio. Pero también es importante saber que si a mí me sale mal las operaciones que estoy manejando en renta variable, yo tengo un gran colchón en renta fija, que es lo que me va a permitir volver a realizar actividades en renta variable. Y después la popular y más conocida fuente de oportunidades, que es la liquidez. Creo que de las herramientas más interesantes que yo he encontrado como inversor es justamente la liquidez. A razón de que las oportunidades cuando aparecen se dan cuántas oportunidades tenemos en el año, ¿no? Más allá de que siempre haya oportunidades para estar invirtiendo, las mejores oportunidades aparecen cuando tal vez uno menos la espera. Como hemos tenido millones de casos de esos lunes donde el mercado cae un 10-15% y ¿de dónde saco plata para invertir? Mirá cómo se me escapa este papel. Bueno, la liquidez es justamente aprovechar esas oportunidades que da el mercado. Si yo soy un inversor moderado, que voy a buscar crecimiento y quiero tener una estabilidad, lo que hago son achicar los márgenes. O sea, en vez de tener un 70-80% volcado en renta fija, voy a ir jugando con los márgenes, con los porcentajes, y le voy a dar un poquito más a la renta variable hasta llegar a la inversión agresiva, que se basa básicamente en renta variable, ¿no? Ahora bien, un poquito de preguntas que se me fueron ocurriendo, como para
hacernos al momento de acercarnos a un papel, ¿no? La vez que uno ya conoce su perfil como inversor. Y acá lo más complicado de todo, ¿no? Ser inversor estando en Argentina. Es uno de los puntos que tal vez más ruido nos hagan. Ahora, las cuestiones que fui apuntando y que las dejo abiertas para que las charlemos entre todos son las siguientes. ¿En qué momento micro me encuentro? O sea, todos conocemos que Argentina tiene un ciclo, que Argentina tiene una determinada volatilidad. Entonces, ¿en qué momento me encuentro del país? Ese entendimiento de la micro es lo que me va a permitir elegir los activos en los que voy a invertir, estando desde Argentina. El tipo de cambio actual, ¿qué tipo de inversión favorece? O sea, me encuentro con un dólar a 1.350. ¿Vale la pena comprar un CDR realmente? ¿Vale la pena invertir en un CDR? A sabiendas de que en esa semana el contado con liqui puede comprimir y mi inversión en pesos va a evaporar una parte de ella. O sea, son preguntas que permanentemente creo debemos hacernos. ¿Sobre qué sectores dirijo mi atención? O sea, ¿cuáles son los sectores atrasados? ¿Qué sectores son los que vienen menos favorecidos? ¿Cuáles son los que me pueden dar un mejor upside? Otra cuestión, ¿qué porcentaje del capital estoy perdiendo en comisiones? ¿A qué voy con esto? Parece muy interesante la compra-venta permanente de activos para obtener un rendimiento, pero no puedo dejar de ver que en cada operación que yo ejecuto estoy perdiendo comisiones. Y las comisiones promedio que estamos perdiendo en Argentina son alrededor del 1, 1,5, 2 y pico por ciento por cada operación in-out que uno hace. O sea, yo tengo que conocer que del punto que yo entro a una operación, ya voy a descontarle los gastos administrativos y los gastos en comisiones. Eso no puedo dejar que se me escapen. Y después, lo que Archie hemos charlado, ¿en qué moneda miro mis rendimientos? Yo estoy invirtiendo desde Argentina, estoy comprando con pesos, supongamos. ¿Mido mi rendimiento en pesos? ¿Lo mido en dólares? Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, van a ir saliendo los activos en lo que yo voy a elegir. Ahora bien, acá se me corrió un poquito, a ver si muevo el mic. Esta creo que es una cuestión que todos nos preguntamos, que todos nos hacemos y que también por ahí se nos pasa por alto. Al momento de ingresar un activo, yo digo, bueno, voy a comprar una acción. ¿Sé cuándo salir de ese papel? ¿Sé qué rendimiento espero del mismo? ¿Qué plazo yo le voy a dar a mi activo? ¿Cuál es mi stop loss? O sea, ¿qué porcentaje de pérdida yo me puedo permitir con ese activo? Ahí, ¿a qué nos lleva? Por ejemplo, un papel conocido, pongamos Google, ¿no? Maneja con Google. Entro en Google en 180, esperando un rendimiento de ¿cuánto? Del 10, 5, 10%. ¿Cuánto tengo de posibilidad de pérdida si el activo se cae? O sea, ¿prefiero ese tipo de activos o prefiero buscar activos que estén en un sector menos ventajoso en este momento, que esté un poquito más en suelo, que estén despegando y que a mí me permita poder gestionar mejor el riesgo? ¿En qué sentido lo gestiono? Yo sé que ese papel puede seguir cayendo, pero sé que la caída no va a ser tan grande como una caída que puede tener un papel de los archirremil conocidos y manejados. ¿Entendés? Entonces, pudiendo yo tener un mejor control del riesgo, es que también voy a obtener un mayor upside. O sea, si yo estoy viendo que ese papel yo puedo permitirme una baja de un 1,5, de un 2% más, e ir armando la posición, esperando en el tiempo que ese activo haga su trabajo y me deje un rendimiento. ¿No es mejor eso tal vez que subirme al tren de algo que ya pasó? De subirme al tren de las Big Tech, que ya han dado todo desde la época de los aranceles. O sea, son preguntas que yo no dejo de hacerme a la hora de ingresar a un papel. Y creo que lo más importante de todo es realmente confío en mi análisis o estoy operando porque lo leí o estoy operando porque veo que todos obtuvieron rendimiento y el papel se me escapa. El papel se me fue. Todas las redes sociales publicando los rendimientos brutales que tuvieron con las Big Tech. Uno lee, recién llegado al mercado, y dice, uy, es por acá. Son cuestiones que hay que tenerlas presentes. Hay que tenerlas presentes. ¿Vale la pena ingresar en ese activo
o vale la pena tal vez esperar un poquito más, buscar un poquito más, ver activos que estén mejor posicionados de cara al tiempo que yo desee darle justamente a ese activo, ¿no? Creo que son preguntas básicas que debemos hacernos en el día a día o en el semana a semana cuando uno revisa su cartera y o elige ingresar algún papel. Hasta ahí. Otra cosa, Luis, que quería preguntarte, contanos un poquito cómo elegís vos los sectores para entrar a tu cartera, energéticas, industrial, consumo, bienes, ¿cómo te manejás en ese sentido? A ver, yo soy bastante básico en cuanto a la inversión. Ya estoy en un momento de la vida, yo ya tengo 43 años y considero que no me puedo permitir tener una gran porción de mi cartera en activos de riesgo. Entonces, soy mucho de índices, o sea, los índices o los activos indexados para mí son fundamentales en cuanto a la construcción a largo plazo. Si bien no dejan de ser renta variable, porque un índice está compuesto justamente por acciones que es muy difícil realmente vencer a los índices. Creo que si, ¿desde qué sentido yo lo veo? Las mejores mentes del mercado de capitales están contratadas por justamente las empresas que manejan los índices. Las mesas de trading o las mesas que manejan los grandes fondos, donde hay personas, donde hay matemáticos, donde hay traders, donde hay hacedores de mercado, donde hay un montón de cuestiones que tal vez ahora no vengan a la charla, están justamente puestas al servicio de que eso crezca y es muy difícil batirlos. O sea, yo los invito a que busquen realmente los rendimientos que han tenido los índices en el tiempo y como inversor retail o como inversor minoritario es muy difícil vencer al índice. No digo que no sea imposible, pero es muy difícil. Entonces yo soy de los convencidos de que una pequeña parte de mi renta variable tiene que estar invertida en un índice. Y después el porcentaje menor, que es el que yo destino a las acciones justamente, busco sectores que se encuentren en el momento menos favorecido, como hemos estado charlando y ahora estamos viendo, por ejemplo, el sector salud. El sector salud es un sector que, si bien es cíclico, como la automotrices, como demás sectores, en este momento es el que veo menos favorecido y en base a eso y uniéndolo con lo que venía expresando hace un rato, veo que si bien todavía pueden tener algunas correcciones tal vez un poco menores, ya no le va quedando tanta caída como la que vienen trayendo. Entonces, como inversor empiezo a prestar atención en esos sectores. Busco un cambio de tendencia, le busco un pisito al activo y ahí busco una reversión de tendencia para tratar de ingresar en el mismo. A sabiendas de que voy a ingresar un activo, que le voy a dedicar una determinada cantidad de tiempo a ese activo en cartera y espero obtener un determinado rendimiento. Si a mí el activo se me da vuelta y la posición veo que se va al pasto, la corto directamente. O sea, no le doy lugar a que siga cayendo y tratar de que prospere el día de mañana. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que lo que yo estaba analizando no era como yo lo pensaba. Entonces prefiero cortar la pérdida de raíz antes de que seguir manteniendo un activo durante un tiempo perdiendo costos de oportunidad. Ese es el manejo de riesgo que trato de llevar a cabo. Por ahí, si el sector está muy venido abajo, sí, uno dice, bueno, una caidita del 2%, del 3%, del 4%, sumo capital, porque ahí también viene la forma de que uno entra en un activo. Uno no entra a un activo con la totalidad del capital de uno y dice, pum, hago toda la compra y dejo que el tiempo haga su trabajo. Yo tengo una gestión activa de la cartera. Entonces, si yo entro a ese activo, lo sigo y no voy a entrar con la totalidad del capital. Voy a entrar tal vez con un 20, un 30, un 40%, depende en qué punto lo encuentre. Y me reservo una porción de capital para ingresar en el caso de que el activo siga cayendo. O sea, ¿me explico? Y en base a eso, después lo que voy a ir haciendo
es tomar mi ganancia parcial. Si mi profit base fue de un 10% y yo veo que el activo le sigue quedando en asta para seguir, yo tomo una ganancia parcial de ese activo y dejo una porción menor trabajando un tiempo más. Esa es la forma que tengo de llegar a un activo, de seguirlo y de ingresar al mismo. O sea, ¿a qué voy con esto? Es estudio, es estar atrás de la computadora, es estar leyendo, es irme preparando día a día, es no descartar nada. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros somos analistas técnicos y nos gusta el gráfico y nos gustan las líneas y nos gustan un montón de cosas, pero tampoco descarto el análisis fundamental. Yo sé que la lectura del gráfico es una lectura de tiempo pasado. Lo que está en el gráfico hoy en día es lo que ya pasó. O sea, las posiciones se armaron antes de que aparezcan en gráfico. Entonces, a razón de eso es que también le doy importancia al análisis fundamental. Al análisis macro también. ¿Es momento a nivel internacional de entrar a este activo? ¿Es momento de quedarme a resguardo haciendo tasa en otras monedas, por ejemplo? Que son cuestiones que el día a día las vamos manejando como argentinos. Nosotros creo que como inversores en Argentina estamos más preparados que la mayoría de los inversores internacionales, porque con las variables que nosotros jugamos, los quiero ver al resto, ¿no? De los fondos de inversión trabajando con las variables que se trabajan acá en Argentina. Entonces, a lo que voy es que uno va viendo con el tiempo. O sea, yo dedico una porción de mi capital a la renta variable, sí, pero tengo mi ancla en renta fija. O sea, por ahí se ven, y lo más común es ver, yo armé una cartera de inversión con 200 activos, con 25 activos. Y no sé si todo es riesgo en la vida. Eso es lo que hablábamos de la sobrediversificación de los activos y de tener de cada pueblo un paisano, como dicen en el folclore argentino. ¿Cómo te manejás vos para evitar justamente la sobrediversificación de tu cartera? ¿Qué porcentaje le dedicás a cada sector o eso lo vas variable del todo según lo que vos considerás como riesgo? Yo, Perdón los gritos de mi justamente hija. por una cuestión de edad, ya en renta fija tengo colocado aproximadamente el 70 al 80% del capital. Y es algo que no negocio. Prefiero que ese capital vaya trabajando en cámara lenta y a través del tiempo, y yo ir inyectándole capital justamente a través del análisis o del trabajo con otros activos que pueden ser, no sé, o comprando acciones en el intra, o semanalmente o mensualmente, o dedicándome al trade, bueno, que es otra cosa que hago. Uno va viendo, como lo dije al principio, uno va creando fuentes de ingreso. Y no toda la fuente de ingreso que uno cree tiene que ser del mundo de las acciones. Hay muchos activos, hay muchas formas de hacer dinero y no todas están relacionadas a la compra-venta de acciones. O sea, si bien es algo que yo hago, tratar de obtener, de especular en definitiva, porque no dejamos de ser especuladores, de obtener una ganancia con un papel o con 2 papeles o con 3 papeles, que son los que suelo manejar en lo que es mi renta variable. Después hay otra forma de generar capital que no son justamente la compra y venta de acciones. Por ejemplo, la tasa fija no sé, en inversiones en criptomonedas. Yo me considero un inversor en cripto también hace tiempo. Hola, basta, Maxi. Y bueno, ahora es el momentum de Bitcoin, por ejemplo. Estamos este año con Bitcoin. Y bueno, se ha obtenido una ganancia de Bitcoin. A razón de esa ganancia obtenida, el capital queda trabajando en algunas plataformas, generando una tasa fija, un rendimiento, por nombrarle una. La minería de criptomonedas, por ejemplo, comprar unos mineros y dejarlos instalados cuando llegue el momento de hacerlo, es otra forma de obtener un ingreso pasivo.
El que le gustan los bonos, ingrese en bonos. Ya saben de antemano cuáles son los rendimientos. El que elija generar capital, el que elija generar pesos, las cauciones, las letras, son activos que tal vez no se charlan tanto en el día a día, pero que van dando lo suyo y van a depender de lo que uno crea políticamente o no, de un montón de otras variables, ¿no? Pero a lo que quiero ir con esto, que no todo es la compra y venta de acciones a la hora de construir un capital. Por ahí la compra-venta de acciones lo que hace, me acelera justamente eso. Y el trading ni siquiera hablemos, donde uno está hablando con una palanca de 50, 100, 200x. O sea, el capital crece y crece mucho más rápido. Pero todo crecimiento de capital acelerado tiene su riesgo llevado de la mano, su riesgo implícito que uno no puede dejar de conocerlo. Entonces, si yo quiero construir capital a largo plazo, yo voy a destinar una porción, sí, pero una porción muy menor al trading, por ejemplo. Yo no voy a invertir más del 1% de mi capital en trading. Si obtengo mucha más ganancia, bienvenida sea. Pero yo nunca voy a poner más del 1% de mi capital en una cuenta de trading. O sea, me explico a lo que apunto con esto. Sí, ahí Laura y Fede querían aportar algo. Si quieren desilenciar el micrófono y hablarlo, están autorizados. ¿Qué pasa? Yo me tomo un matecito. Hola No, chicos, buenas no, tardes. hola, Yo solo, ay, perdón, Fede, que te piso. dale, dale, dale. Decir, recién cuando hablabas del costo de oportunidad en sostener una posición que te está dando pérdida, lo hemos conversado en los grupos, creo que es una de las cosas más difíciles de definir hasta dónde aguanto, en qué momento digo, más allá de tener una posición marcada, ¿no? Desde el principio y el stop loss, identificar cuál es mi límite inferior, pero bueno, a veces uno metido ahí en la vorágine decís, bueno, aguanto un toque más, ¿cuánto más puede seguir cayendo? Ya está, en algún momento tiene que revertir, no me voy a salir ahora perdiendo, si a lo mejor aguanto 2 días más, 3 días más, una semana, y esto revierte como loco. Y mientras tanto uno pierde de vista quizás el cálculo de cuánta guita podría estar ganando si esta plata, en lugar de tenerla inmovilizada acá, la tuviera puesta en otra acción, ¿no? O en otra inversión. Sí, te entiendo, pero a ver, justamente creo que la forma más sencilla de sacar, de dilucidar la cuestión es al momento que yo entro a un activo. eh, eh, o sea, yo del momento que entro a un activo, yo ya sé desde dónde hasta dónde. O sea, yo Mora, mi stop callate loss un ya lo poco la tengo boca. colocado Por favor, desde el Manu. momento que ingresé a ese activo. Y a mí no me importa la temporalidad, no me importa nada. Si el activo en el que yo entré a mí me está ocasionando una pérdida, las corto automáticamente. Las corto automáticamente, ¿por qué? Porque no solamente hay uno, dos, tres activos, hay miles de activos para invertir. Y no todo pasa en Argentina, o sea, hay activos americanos, hay activos de otra parte del mundo, hay activos europeos, hay para buscar cuántas personas existan en el mundo, va a haber activos para invertir, o sea, eh, eso es algo que yo ya me planteo desde el momento previo a la inversión. Y Yo eso ya también sé, parte desde un buen análisis, porque exactamente, nosotros uno al no definir el solamente analiza. piso tenemos una capacidad de decir, bueno, este activo puede caer tanto más. Y después está en uno entrar o no entrar o dejar pasar la oportunidad. Fede, querías decir algo y después Lucas va a hablar algo. No, yo solo agregar o por ahí una opinión personal. Yo coincido 100% en lo que es la gestión de riesgo y la composición de la cartera según la edad, ¿no? Por ahí a los 20, 30 uno se la arriesga más y a los 40 pasa a ser más conservador. Y obviamente también la generación de diversas fuentes de ingresos es clave. Pero bueno, para tener un 70% de renta fija en la cartera, considero que tiene que tener una cuenta grande. Si no, digamos que el salto, por así decirlo, es muy difícil pegarlo. Sí, es que grande o chico es totalmente subjetivo. Lo que por ahí para Depende de vos las necesidades y parezca, sus objetivos, como hablábamos al principio.
Vos podés tener una renta fija que te cubre, no sé, los gastos mensuales y para vos eso está perfecto, eso está bien, eso es lo que vos buscás. No, el tema, Fede, que la renta variable es variable, no porque tengas más de renta variable vas a estar con mayores posibilidades de pegar el salto, te puede pasar al revés, ¿no? Bueno, yo ahí me anoté para hacer un comentario respecto de la diversificación de cartera y la clase de activo que Luis está mencionando, pero están primero los chicos. Sí, Lucas, de silenciate y No, sí, ahí está. No, está muy bueno lo que alcancé a escuchar, me vení un poco tarde. A mí me parece también como sumar algo, que no digo que no lo hayan dicho, porque como sumé tarde, y escuchaba ahí algo de eso, de o sea, estoy esperando y estoy pensando de si salgo, supongamos que estoy en rojo, y nos pasa que, che, mira, no quiero salir, porque ya veo que salgo, y mañana el activo del que yo salgo sube un 10%. O sea, uno puede, digamos, somos nosotros los que tenemos que saber que nuestra estrategia, por más que la armemos, la pensemos, nadie entra en piso y sale en techo. Te puede pasar una vez, te puede pasar dos, en movimientos medianamente largos. Otra cosa es que hace movimientos cortos, digamos, el que opera en cripto y puede decir, bueno, miro, derras por poquito, porque también si no te come la palanca. Pero en el día a día lo más normal es que nuestra estrategia muchas veces se quede, a veces me ha pasado de salir en activos que estaban iniciando un swing, que después subieron y hicieron un por dos más, y yo me quedé feliz con mi más 30%. Y me va a pasar toda la vida, y muchas veces a veces nos toca tomar la decisión, mira, estoy aguantando esta momia, bueno, ¿salgo o no salgo? Y si salgo, no me arrepiento, porque si no es como decir, bueno, la vendo, sí, porque estaba en rojo, estaba caída, y a los 2 meses empieza a subir. Y nosotros, digamos, no hay nadie que me asegure que si yo salgo un activo que está en caída, ese activo digamos, siga cayendo. Porque a veces salimos y después, yo antes lo hacía, salía un activo y lo dejaba en seguimiento. Dame al otro día, ponete rojo, la puta madre, ponete rojo. Y el otro día estaba verde, y el otro día estaba verde, y así, para que sale. ¿Y qué me pasaba? Volví a entrar. ¿Por qué? Porque empezaba a tomar venganza. Bueno, el trade por odio, por venganza. Sí, digo, son cosas normales que nosotros, digamos, a la hora de invertir tenemos que decirlo claramente, digamos, nos va a pasar, por ejemplo, estar invertido en Argentina, haber entrado quizás mal, y después, cuando está en la tendencia bajista no te da salida, porque los máximos nuevos son menores a los anteriores, por lo tanto, siempre, cuando el activo pega el rebote, es un poquito más abajo. Entonces, así, bueno, y ahora espero, y después cae un poquito más, pura puta. Y ahora espero, y cae pura puta. O sea, no estoy diciendo con esto salir de Argentina, no estoy diciendo eso ahora, pero hemos visto, y en el grupo lo hemos vivido, decir, mira, estábamos en este activo, el activo cae y no me está dando salida. Sí, Entonces, Lucas, ahí te cuento una personal, y yo había comprado Pampa antes del 2019. Todos se acordarán de ese día, las elecciones de cuando pierde Macri. Y me la comí toda, pero me la banqué 5 años. Y le gané un 60%. O sea, tuve un costo de oportunidad altísimo, sí. Pensé mil veces en salir, pero confiaba en la empresa, digamos, creo que tenía buenos fundamentos, me la banqué y nada. Qué sé yo, creo que el timing muchas veces el tiempo corrige el timing muchas veces. Sí, totalmente. Pero, o sea, ahí es como decir, mira, mi activo dio una vuelta más, me comí la curva, yo pensaba que el piso estaba en $10, y resulta que el activo ahora lo tengo en 8. ¿Y qué hago? ¿Salgo? ¿Aumento posición? Porque esas son las decisiones que tomamos. Que me acuerdo. Exactamente. Novo cayó 45. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿O hago lo que debería hacer, que es, si veo que hay un muro de puts enorme, cuando el activo, no en el pre-market, porque lo marcaron antes, pero sí durante en el momento de mercado, o sea, desde las 10:30, creo que esto lo hizo no sé qué día de la semana, pero tocó los 45. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si estoy empanado, y bueno, tendré que abrir un poquito más si realmente confío en la empresa, tengo que ampliar posiciones.
Puedo empezar a pensar de otra forma, es decir, esta nueva posición que armo, ¿a dónde la desarmo? ¿En 55? Perfecto, en 55 la desarmo. Este es un ejemplo de algo un activo que veníamos viendo, pero como ese hay un montón, porque a la hora de invertir tenés que meterte en un activo que está cayendo y vos ves que en el grupo están diciendo, le saqué un 10, le saqué un 20 al otro, le saqué un 15. A veces lo que nos mata es lo que son las redes. Yo Twitter es como, si uno está en rojo y realmente quiere holdear, o sea, me la banco y voy a aguantar, yo tengo que hacer ese ejercicio así. Basta de estos tuiteros que me dicen que compre tal y que me muestran lo mucho que ganan. Me matan. La mejor forma de eliminar eso es operar por tu propio análisis. Operar por tu propio análisis. No podés dejarte llevar por manijeros, porque, a ver, yo creo que si nos juntamos entre todos los inversores argentinos, todos empezamos a invertir por algún manijero. Todos empezamos porque entramos a una red social, nos gustó la noticia, vimos un gráfico lleno de colores, vimos algún profit de alguien, nos llenamos los ojos y dijimos, este es el mundo que yo quiero. Y después cuando ingresamos a este mundillo y empezamos a obtener conocimiento y nos empezamos a capacitar y nos empezamos a dar golpes y es donde nos damos cuenta, tengo que confiar en mi análisis y para algo lo hago. O sea, en ningún momento podemos ingresar a un activo por algo que dice otro. Lo que estamos haciendo posiblemente sea darle salida a ese otro, como pasó cuántas veces en Argentina. Y no solo eso, sino que cuando uno va a entrar a un activo también tiene que tener una estrategia. ¿Sí? No solamente exactamente. para no comerte por ahí un posible bajón a la parte del piso, sino también cómo va a ser tu salida. No sale bien la estrategia y bueno, no sé, cayó mucho más de lo que vos tenías pensado, como nos pasó en Jumia. Y bueno, ver qué parte de tu capital vos vas a mantener, qué parte vas a sacar para meter en otro lado y ver y lo que te permite cómo vas a aumentar el PPC, cómo lo vas a disminuir, cómo vas a manejarte vos, qué cintura vas a tener vos para bancarte ese movimiento que claramente no lo esperabas. Y lo que y ser fiel a la estrategia, porque si uno va a operar porque sí, y dejarlo así, porque leyó una noticia no sé, en cualquier lado y está corriendo mucho riesgo, demasiado riesgo. Entonces, tener un análisis bueno, tener una buena estrategia para entrada y una buena estrategia para las salidas, por ahí tomas de ganancias parciales, siempre te aseguran que vos vas a tener una rentabilidad por ahí no completa el 100%, pero vas a tener una rentabilidad muy importante en cuestión, siempre comparado con tu riesgo, ¿no? Y justamente manejar la porción de tu cartera que vos estás dedicando a renta variable es lo que te permite muchísimas otras oportunidades en el caso de que esa inversión que vos estás haciendo se te dé vuelta o que realmente sea mala. Porque, a ver, está lleno de inversiones que no salen mal. O sea, es implícito al mundo del inversor, a no todo el mundo le sale bien. O sea, eso que te dicen de que los profits infinitos, de las ganancias absolutas todo el tiempo, que gané acá en Argentina, me fui a vivir a Brasil y que porque Brasil, o sea, cualquier inversor serio que lea eso realmente sabe que es mentira. Sabe que es mentira. Yo te puedo mostrar mi ganada, te puedo mostrar mi profit y no te voy a mostrar las pérdidas. Y justamente esas pérdidas es lo que me enseñaron a ser el trader que soy hoy, o el inversor que soy hoy. O sea, es algo que está en cada inversor, la pérdida. Y en cómo yo me tomo esa pérdida, cómo asumo la pérdida, cómo cambio de estrategia cuando se me está dando vuelta el precio, la decisión que yo tomo en ese momento, es lo que me forma como inversor. Si yo destiné el 80% de mi cartera a Jumia porque leí en Twitter que Jumia iba a subir, y después me clavé con Jumia, soy prácticamente un loco. O sea, ¿me puedo permitir que me salga mal la operación en Jumia? Sí, pero ¿con cuánto? Con el 1% de mi capital. El 1%, el 0,5% de mi capital, con números menores que cada uno conocerá. A ver, esto no es una regla que dice que es así. Cada cual conoce su límite, conoce su riesgo. Y justamente creo que ahí está.
cuando Lucas decía cómo construyo el activo, el otro día me pareció sumamente interesante. Uno no puede entrar a un activo con todo el capital. Uno va armando una posición en el activo con el tiempo, porque lo viene estudiando en el tiempo, le viene estudiando la caída, como ahora estamos mirando un par de los que se trabajan en el grupo del sector salud o de otros sectores. Estamos mirando la caída, ¿por qué? Porque el precio yo quiero que llegue a donde yo lo espero. Yo no me quiero subir al papel cuando otro me diga que me voy a subir o cuando a mí me parezca que leo 5 noticias en Twitter, uy, el precio se nos escapa, el precio no se va a ningún lado. Y si no es esa operación va a ser otra. Si no es ese activo va a ser otro. O sea, ahí va la estrategia del inversor. Yo espero que el precio venga donde lo estoy esperando. Si bien puede seguir cayendo un poco más, puede seguir teniendo algunas manipulaciones de mercado a la baja, que también me voy a aprovechar de las mismas para seguir incrementando posiciones. O sea, esa es la estrategia que justamente hay que buscar, que el precio venga donde yo lo espero y no yo perseguir el precio. Si yo entré a Nvidia y entré esperando una rentabilidad del 40%, y logré el 40% de Nvidia, y Nvidia está por tocarme el order block del murallón de put que tengo, yo salgo, ese riesgo no lo corro. Ya tuve mi profit del 20%, ese 20% lo vuelco a renta fija o lo vuelco a otro activo, lo diversifico en otro activo y punto. No sigo jugando a ver cuánto de más, si sigue subiendo o un poquito más, si sigue bajando, si el M&M tiene ganas. No. O sea, fue mi profit. Al menos es como yo me manejo y me viene dando resultados. Obtuve mi profit en la moneda en que yo quería obtener el profit. ¿Hay mercado para obtener profit en esa moneda, en ese activo que yo ingresé desde Argentina? O sea, son cosas que nunca dejo de preguntarme y que son las formas que utilizo, ¿no? A la hora de ejecutar una inversión. Sea para acciones argentinas, sea para acciones americanas, sea para criptomonedas, sea para lo que sea. Es el método. El método. Ser metódico y tener una estrategia que nos sirva es lo que vale la pena. Sea para una inversión a largo plazo, a corto plazo, para lo que sea. O sea, trabajar en base a una estrategia que uno pruebe, testee, ponga a prueba y le resulte. Yo lo manejo de esa manera y es lo que le quería compartir. Gracias. Es que justamente hay una parte que se confunde y es que nosotros como inversores no somos traders. No tenemos la necesidad de estar tradeando papeles todo el tiempo. No existe esa necesidad. Esa es una necesidad creada propia de las redes. O sea, uno no necesita estar tradeando todo el tiempo. Uno es un analista. Está analizando todo el tiempo. Hasta que ejecuta, ¿qué? La operación que mejor cree conveniente. Cuando entendemos eso, creo que hay un gran paso dado en la vida del inversor. La verdad que sí. Ahí juega un poco la subjetividad del inversor. Pero es muy interesante lo que dice Luis respecto de cómo él procesa todos sus tiempos y sobre todo cómo elige la clase de activo. Y en esto, si querés, Rodri, hago una proyección de un par de slides, o si no, lo dejamos para otro día, en cuanto a que cada clase... Claro, no, pero por ahí vale la pena, porque algunos conceptos se mezclan,
que Luis los entiende perfectamente y es probable que también lo haya leído en cuanto a qué clase de activo viene asociado con un tipo de riesgo distinto. Entonces, él elige en su cartera conformar un 70% de esos activos que tienen una renta fija, pero que le van a anclar el rendimiento que tenga y le van a hacer soportar un riesgo que él está dispuesto a soportar. Fede decía ahí, claro, bueno, el rendimiento fijo, obviamente, los activos de renta fija, obviamente tienen una relación de riesgo bajo, por lo tanto, la relación de riesgo y rendimiento siempre es inversa, entonces, directa, a menor riesgo, menor rendimiento. Pero está bueno esto que vos decías en cuanto a si diversifico mucho o no, con qué tiene que ver. Y con qué Luis dice, yo prefiero invertir en índices en vez de elegir activos. Y justamente, digo, en esto que te digo, podemos explicar un poquito qué es el beta, cuál es el beta del portafolio de inversión que yo elija, en cuánto se va a parecer o no al mercado en el que estoy invirtiendo, si puedo construir algo que sea parecido al índice que estoy eligiendo, puedo elegir activos en función al beta, cómo determino cómo varía mi portafolio en función a lo que varía el índice del mercado del que estoy participando. Está bueno verlo porque también es una cuenta que nosotros tenemos que hacer, que cuando yo elijo el activo, claro, lo explicamos si querés, Rodri, después otro día, pero digo, tiene más que ver con eso y no con la cantidad de activos. Lo que pasa es que tener muchos activos se complica para manejarlos y poder monitorearlos todos. Entonces ahí sí, digo, estoy seguro que elegir 10 activos al azar de un mercado determinado es mejor que tener un activo solo. Ahora, siempre que yo, por ejemplo, elija el 10% de mi cartera de 10 activos al azar, digo, va a ser mucho menos riesgoso que elegir un activo solo, ¿no? Y está bueno eso repasarlo, pero Luis, en su forma, lo cuenta perfecto, digamos. Sí, algo que sí, es cierto. A ver, los que viven de esto, los traders, no hacen el salto langosta de todo el tiempo estar operando. Me compro 3, mañana me compro 3, vendo, me compro 3. No le da la vida. Yo conozco a algunos traders y dicen, hago 3 trades cortitos, por semana, 3. En el mismo activo 3, supongamos, ¿no? Ahora, nosotros como inversores, no podemos, entonces, estamos haciendo las cosas, realmente nos está saliendo de suerte. Es decir, yo hoy compro 3, mañana compro 3, mañana compro 3, porque lo único que estoy haciendo es sumarme la tendencia alcista que tienen el S&P. O sea, compra 3. ¿Y por qué te está yendo bien? ¿Porque sos bueno? No, porque están subiendo. Compré lo que quiere que todo sube. Cuando vemos, por ejemplo, semana pasada y anterior, que se empiezan a romper grandes activos que están sumamente alcistas, CUD frenó la caída, Rocket Lab frenó la caída, Sector Cuántico frenó subir, no le cae. Cuántico también se empiezan a romper, acero se empieza a romper, se empiezan a romper, cosas que subían y que decís, ¿en qué momento va a frenar? No puede ser que esto llegue al cielo. Empezamos así, bueno, y ahora, me quedé empernado. Claro, porque estaba subido la tendencia general. Por lo tanto, querés comprarte un activo que está rezagado y vos sabés que va a terminar subiendo, digamos. Es como, y en esto diversifico, no sobre diversifico, pero tengo que ver, decir, hasta dónde va, como dice Juan. ¿Qué activo puedo ver? ¿O cuánto puedo ver yo? Exactamente, no, eso. Si no, es como que, muéstrame un gráfico, decime en cuál entro y dale, vamos nomás, salimos mañana. Por eso cuando arrancamos la charla hoy, yo le decía que la importancia de la liquidez. Esa liquidez es la que permite entrar a activos en momentos que uno puede considerar óptimos. O sea, nunca vamos a agarrar un piso, es obvio.
Pero, por ejemplo, la corrección que hizo el S&P con el tema de los aranceles de Trump en abril creo que fue, y ahora ver al S&P en un 35% en dólares de ganancia, o sea, el tipo que estuvo preparado siguiéndolo y que estuvo líquido, hizo una fortuna. Hizo una fortuna y tan solo invirtió en un índice. O sea, obtuvo el profit del 30% del rendimiento del capital solamente invirtiendo en un índice. Mientras el resto del retail se mataba tratando de ver si compro un papel, compro otro papel, entro un papel, salgo otro papel. O sea, son decisiones como inversor. Es lectura de mercado que cada cual haga y gustos de cada cual. Pero es muy difícil superar al índice. Después podemos entrar en las posiciones de coberturas, en el hedging y mil cosas más que uno puede hacer con un activo al momento de que entra. Tal vez sea para otra Sí, clase. Luis, ahí la pregunta que está buena sería, ¿qué habilidades tengo yo? Exactamente. ¿Qué habilidades tengo yo defensivas como para tomar decisiones que superen el índice? Exactamente. No tengo ninguna. No tengo ninguna habilidad más que el promedio de todos los inversores para lograr un rendimiento de 35%. A veces ahora, como oportunista, ¿qué es lo que me permite encontrar esas posibilidades? La tenencia de liquidez. Si yo estoy todo el tiempo invertido, o sea, cuando me llegue ese momento, ¿qué es lo que la gente va a terminar haciendo? Van a terminar saliendo de papeles, vendiendo en un momento que tal vez no era el esperado, para ahora basarse a algo que engancharon en caída, ¿no? Y ahí lo que sucede es el cambio que dice Lucas. Ahí está, vendés un activo para entrar en otro, te comiste 4 comisiones. Exactamente. Entonces, bueno, son cosas que se aprenden con el tiempo. Y en el mercado muchas veces menos es más. Exactamente. O sea, pues si no les termina el juego, el broker es comprar, mira qué bueno, comprar, vender, porque es el negocio de ellos. El negocio de ellos no es que vos compres y te olvides. No es negocio de nadie, digamos. O sea, tampoco es negocio que vos armes posición de a poco. No es negocio. Porque para el asesor es como decirte, la puta, a ver, pensa, bueno, una posición en 10, a ver, déjame ver otra, en 8, no te voy a decir, invertí en esto y ya está, listo, quédate. Que a mí me ha pasado cuando los primeros pasos que di, los asesores me decían, compra esto y bueno, ya está aguantado, el BN se cae, como decir, te dejan de lado, pero el negocio de todo el sistema, lamentablemente son las comisiones, nosotros debemos entender eso, no dar tiempo, digamos, y si realmente decimos, bueno, no estoy en condiciones yo de superar a conocimiento de otros, y lo que es cierto, es verdad. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer yo? Empezar a armar posiciones en caídas, desarmarlos en la suba. Eso, después, si yo quiero superar un índice, yo sé que de cajón que debo asumir un riesgo del 50%. En cualquier papel, en cualquiera. Yo quiero ganar el índice, entonces debo asumir una pérdida del 50%. Que si estoy 50% abajo, no me va a pasar nada. Y eso es lo difícil, porque ¿quién quiere estar al 50% abajo? Porque no es que yo te aseguro que ahora que estás 50% abajo, en 6 meses va a estar 50% arriba. No te lo asegura nadie. Es la misma historia siempre. Ahora lo vemos y lo dije la semana pasada. Netflix, Meta. Sí, hoy es hermoso, pero cuando se caía por todos lados, nadie quería entrar, porque nadie te aseguraba que ese activo iba a dejar de caer, que Zuckerberg iba a echar empleados y que la IA iba a ser lo que revolucionara el mercado. Ahora sí lo vemos, pero digamos, es una cosa, digamos, también de conocernos y aceptar, parece una soncera, pero tenemos que aceptar nosotros los inversores también lo que somos y también descubrir que muchas veces en la caída no es tan fácil. Una cosa es decirla y otra cosa muy distinta es vivirla, más cuando hay verdes por todos lados, te quieres morir. Entonces, ¿qué hacemos con la estrategia que hacemos nosotros? Podrán ser lo más rudimentaria posible, le podés errar la estrategia, pero por lo menos lo pensaste en frío. Y eso vale oro, en esto vale oro. Así que, bueno, no sé si hay algo más. No, Luis, gracias. Un resumen, Lucas, sería decir que cuando no tenés plan,
lo único que estás planificando es el fracaso. ¿Sí? Sí, totalmente. Y a Y mí no me te pasa con la mentalizas. puta Bitcoin, ¿no? Que Rodrigo me sufre. No tengo plan de Bitcoin, no lo entiendo, no entiendo para dónde mierda va a ir. El de Calafate me dice algo, Y estamos ahí, liquidando. En cualquier momento tiro y toda la ahí, mierda. es que ahí es donde nos matan, digamos, y el mercado vive de esto. Nosotros tenemos que entender que el mercado vive de esto, vive de hacer que nosotros pensemos que está todo muerto y que vendamos, o vive de decirnos que se compra, que se va al cielo, para después hacerlo caer. No sé, esa es la mentalidad que cuando yo estoy comprando al frente de alguien que me está queriendo cagar, porque el que me vende dice, qué boludo, ¿cómo me va a comprar? O sea, entender eso, no es confiar en la empresa solamente, sino saber de que en el proceso de compra-venta al frente tenés a alguien que te está diciendo el boludo te me está comprando. Y el que está al frente dice, menos mal que me saqué esto de encima. Y vos compras como diciendo, para arriba. O sea, es lo lindo del mercado, ¿no? Pero bueno, uno tiene también que saber que el rojo es parte del mercado y en renta variable. A veces también en renta fija, pero no es tan rojo. Pero en renta variable es como decir, ¿te bancas está en rojo? Dale, sí. Bueno, entonces podés invertir. No te bancas, bueno, o sea, cámbiate porque no, la va a pasar mal y va a perder plata, por no, me parece que ya estamos. Gente, Y buena cena. Gracias, Luis. hasta luego. Gente, hasta luego. Gracias.